Pueden acomodarse brevemente. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos y aquellas que nos siguen a través de las redes sociales, del canal de YouTube de la Basílica, de la televisión, de las radios católicas, Radio Horizonte y la emisora local católica de nuestra diócesis, le envío un saludo cariñoso a cada uno de ustedes y a los peregrinos que han llegado a nuestra Basílica de la Altagracia. Lo acojo con cariño y con amor. Estamos ubicados en el cuarto domingo de Cuaresma. Este domingo, la Iglesia, ya muy cerca, la fiesta de la Pascua, le dedica al tema de la alegría. Generalmente, los cristianos tenemos que vivir esta gran virtud de estar siempre alegre con el Señor. Por eso, esta alegría también se prolonga en cada familia, en cada ser humano, porque estamos llamados a permanecer en la alegría de Dios en nuestra vida cotidiana. En medio de ese llamado de la alegría, hemos escuchado 3 lecturas. La primera del libro de las Crónicas, la segunda del Efesios y el Evangelio de San Juan. En el libro de las Crónicas nos aparece algo interesante, que el pueblo se ha alejado de Dios. Hay muchos elementos que un pueblo, que una persona se aleje de Dios, se distancie de Dios. Puede ser que sea acomodado a la vida de pecado, se ha acomodado a la vida de vivir de una forma mundana. Pero cuando la realidad va en el mismo corazón del creyente, de aquellos y aquellas que practican la fe, es preocupante. Y aquí en el libro de la Crónica menciona varios elementos. Menciona a todos los jefes, a los sacerdotes y el pueblo que estaban practicando la realidad del pecado, haciendo todo tipo de aberraciones, profanando el templo del Señor. El templo, que es un lugar del culto hacia Dios, de adorar a Dios, de permanecer constantemente con Dios, y este pueblo se está manchando por el pecado. Por eso, ¿cómo el Señor ve este pueblo? En la pregunta, ¿cómo el Señor ve un pueblo que está viviendo la realidad del pecado? ¿Lo ve con ira? ¿Dios se incomoda?
Dios rechaza a ese pueblo. Nada de eso. Porque el concepto de Dios, lo que sabemos de Dios, es que Dios es pura misericordia y compasión. Ese pueblo permaneció infiel, permaneció a la sombra del pecado. Y la respuesta de Dios es siempre practicar la misericordia y la compasión con el pecador. Por eso es un llamado especial para aquellos que se dedican a la cosa sagrada, que se dedican al cuidado de la religión, que se dedican al cuidado del templo, que traducido en nuestro lenguaje de la posmodernidad se refiere específicamente a aquellos que Satanás constantemente lo está tentando. A veces hay realidades pecaminosas que uno humanamente no lo entiende, porque trasciende la sabiduría humana. Cuando uno observa realidades frente a lo más noble que existe en la tierra, que es la familia, y quieren destruir esa familia construyendo modelo de unión y a la vez legalizando modelo de unión que no están de acuerdo al plan amoroso de Dios ni a la ley natural, y eso se hace algo normal, es porque el pueblo está perdiendo la conciencia del pecado. Yo juzgo las acciones, la forma, por ejemplo, la unión de un hombre y otro hombre, eso no se contempla en la ley de Dios ni en la ley natural. Y más cuando eso está marcado por un concepto legal. Eso delante de Dios y delante de miles de personas que tenemos un pensamiento de acuerdo a Dios y de acuerdo a la ley natural, no lo podemos tolerar, porque va en desacuerdo a nuestros principios y a nuestras ideas. Por ejemplo, otro gran pecado es quitarle la vida a un ser humano antes de nacer a través de la práctica del aborto. Miles de personas que son de las contradicciones de este mundo tienen de una forma muy radical de pronunciarse a favor del aborto. Quitarle la vida a un inocente, a un ser humano que no ha nacido, por la situación que sea. Tenemos que defender la vida en todo su proceso. Y hay personas que se han convertido en fanáticos, que han perdido el horizonte. Ellos tendrán su idea. En el proceso democrático se respeta cualquier tipo de manifestación, porque cada cual
puede hacer las acciones que desea en su corazón o en los grupos sociales. Pero no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque la vida humana hay que respetarla. Y no se puede convertir en un fanatismo algo que viene de Dios. Si aquellos y aquellas que estamos defendiendo la vida de la Concepción somos personas sensatas, son instituciones serias, instituciones con una tradición de seriedad, para que vengan foráneos a cuestionarnos que somos atrasados, que estamos en la Edad Media. Pero yo digo, ellos estarán en la época de la carnicería, porque no se puede tolerar quitar la vida humana en el proceso que sea. Esas son realidades pecaminosas. También la práctica que ya un anciano que ha dado la vida por la humanidad, que se ha entregado, venir una familia, decirle que esa persona se tiene que quitar la vida y tiene que practicar la eutanasia. ¿Con qué derecho y con qué libertad nosotros podemos hablar en nombre de otro? Aquí son realidades pecaminosas que a veces muchos miembros de la iglesia que han recibido el catecismo, que se han educado en la iglesia y hablan en contra de la iglesia, y se le coloca una actitud de rebeldía muy fuerte. Pero yo digo, la historia va a determinar, la historia lo va a juzgar. ¿Y quién juzga en la historia? Juzga a Dios. Cuando el hombre terco y va practicando la terquedad y no entiende nada, el tiempo de Dios será juzgado. Yo no soy nadie para condenar, para juzgar, porque soy un pecador. Pero hay cosas que nosotros tenemos que defender, que es la familia. La familia la tenemos que defender con actitud fuerte, porque en la medida en que se destruya la familia, se destruye la sociedad. En la medida en que no se ama la vida de la Concepción hasta el final, no estamos respetando a Dios, que es nuestro creador, y a la ley natural. Por eso, esas realidades pecaminosas también penetran en la iglesia, que muchos fieles la practican, pero también penetran realidades pecaminosas de nosotros mismos, de los miembros de la iglesia, que a veces no actuamos con rectitud frente a las realidades éticas y morales de nuestra iglesia, como es el caso de la pedofilia en muchos sacerdotes y religiosos. Es decir, yo no estoy hablando solamente de aquellos que practican el aborto, de aquellos que practican el homosexualismo, sino estoy hablando también de la centralidad del consagrado, que delante de Dios maltratar y abusar de un niño y un adolescente es algo que no se puede
tolerar en la iglesia. Pero tampoco se puede tolerar el aborto, tampoco se puede tolerar la unión de homosexuales, porque eso no es de Dios. Como no es de Dios tampoco la pedofilia. Dios rechaza todas esas realidades pecaminosas. Y eso es lo que habla hoy el libro de la Crónica. Que los sacerdotes, que el pueblo, que los príncipes no quieren obedecer a Dios. Y un mundo que se aleje de la verdad de Dios es un mundo que puede surgir cualquier situación, porque un mundo sin Dios es un mundo destructor. Dios y el que tiene temor a Dios lo lleva a llevar una vida de santidad y una vida de entrega a los demás. El Evangelio de San Juan lo podemos dividir en varios momentos. El primer momento nos habla de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Y lo ubica el evangelista San Juan en un momento histórico. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. En una ocasión, Moisés elevó una serpiente de bronce, y todos aquellos mordidos de serpiente tocaban esa serpiente de bronce y quedaban sanados. Pero aquí no se refiere a una serpiente, se refiere al propio Jesucristo, que fue elevado en la cruz, que fue maltratado y humillado, pero el Señor lo exaltó con la resurrección. Esa serpiente es la comparación del mismo Jesús, donde lo llevan a la cruz, pero Él no se queda en la cruz, sino cuál es el propósito de resucitar: la salvación del género humano. El segundo elemento es el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Si el mismo Dios se hace hombre para acampar y para vivir entre nosotros, pero la presencia de Jesucristo en el mundo tiene un gran propósito: que el ser humano crea en Él. Y en la medida en que uno cree en el Salvador, uno cree en Jesucristo, muchos males desaparecen en la tierra, desaparecen en la familia, desaparecen en la sociedad. Porque el mundo de hoy necesita de Dios. Aunque existan muchos fanáticos que están luchando contra los valores y la presencia de Dios en el mundo, pero Dios va a vencer, va a pisotear a todo aquello que se creen soberbio, preconstructor del mundo, preconstructor de la humanidad, que quieren dominar al ser humano, que quieren dominar la vida, que quieren dominar la familia. Ellos no tienen derecho. El único que tiene derecho a favor de la vida, a favor de la familia, a favor de la sociedad, es Dios.
Y por eso tenemos que tener cuidado, porque cuando se construye una sociedad sin Dios, se construye una sociedad sin conciencia ética, sin conciencia moral, sin principios fundamentales, porque el corazón está vacío, su interioridad está vacía, y lo que van planificando es la maldad, el odio, la división, política en contra de la dignidad del ser humano, política que van favoreciendo solamente a un sector, que puede ser en caso del aborto, el concepto de la farmacéutica, que todo detrás de todo eso, ¿qué hay? Negocio, comercialización de todo tipo. Comercializar con un niño acabado de nacer es cruel delante de Dios y delante de la humanidad. Por eso, creer en Jesucristo es la salvación. Y dice algo muy importante, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar el mundo, sino para que el mundo se salve por él. El objetivo de Jesucristo no es condenar, no es juzgar, sino que el mundo se salve. Pero a veces observamos comportamiento de muchos grupos sociales, principalmente con el eje que Él creó, que fue la familia, con el eje que Él creó, que son los hijos, que es el pueblo. Todo tiene un concepto bíblico. Al principio creó hombre y mujer para que se multiplicaran. Creó el pueblo de Dios que estaba en el desierto y consiguió su liberación. Creó la sociedad. Si Él la creó y puso a los hombres y mujeres a administrar, ¿por qué el hombre ha perdido la conciencia, el horizonte de Dios? Pero la historia se da determinante cuando un pueblo se va distanciando de Dios. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Señor. Toda la palabra en esta tercera idea es creer. Y creer en el misterio de Dios. Y al final nos habla de la verdad. Nosotros tenemos que mantenernos en la verdad y no en la falsedad. Porque en el mundo de hoy hay muchas personas que quieren filosofar con la verdad, que quieren inquebrantar la verdad, que quieren destruir la verdadera verdad de Dios. Y dice que la luz vino al mundo, la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Hay acciones en este mundo contemporáneo, en este mundo de hoy, que las obras son malas. Cuando queremos destruir a la juventud a través del vicio, cuando queremos destruir la vida humana en todos los niveles, cuando queremos destruir la dignidad del ser humano, cuando queremos destruir por matar al otro por cualquier motivo, son acciones malas que no están de acuerdo a la verdadera luz, que es la luz de Dios. Y dice al final del texto, en cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde está el fundamento de nuestra verdad? Está en Jesucristo. Yo soy la verdad y la vida. El que cree en mí va a permanecer siempre en la vida. Pero si no creemos en la verdad, ¿qué estamos construyendo?
una vida falsa, una vida de mentira, una vida totalmente alejada del Señor. Y por eso permanecer en la verdad es permanecer en Dios. Y yo le pregunto, aquellos que viven promoviendo las leyes contra la familia, ¿están en la verdad? Que van promoviendo ley contra la ley natural, ¿están en la verdad? Aquellos que van promoviendo el aborto, ¿están en la verdad? Aquellos que van promoviendo matrimonio, hombre con hombre, mujer con mujer, ¿están en la verdad? No están en la verdad. Porque la verdadera verdad la predicó Jesucristo. Y ahí es que nosotros tenemos que defender nuestra idea, nuestro proyecto, defenderlo frente a la realidad del mal. No juzgo a personas que quizás se dediquen a eso, pero lo que yo predico es la verdad de Jesucristo, que es defender la vida, defender la familia, defender al ser humano en todo momento. Y esa es mi misión como sacerdote. Y los cristianos no se pueden dejar confundir, porque a veces lo enlían y le meten cosas extrañas en la mente y se convierten en fanáticos en contra de la propia iglesia. Y uno se pregunta, ¿pero por qué ese ser humano? La iglesia lo educó, lo formó, lo guió y ahora está en contra de la propia iglesia. Y no puedo pensar que por un momento de concepto mercantil o concepto de dinero, no puedo pensar eso. Vender a Dios por dinero, convertirse en un Judas Iscariote por dinero. Ojalá que no sea eso. Porque el ser humano ha perdido la conciencia de Dios. Y si ha perdido la conciencia de Dios, ha perdido la conciencia del pecado. Por eso quiero terminar, que la sociedad dominicana vuelva sus rostros a Dios, vuelva su mirada hacia Dios, para lograr una sociedad más completa y una sociedad más sana entre nosotros. Que la Virgen de la Altagracia nos acompañe con estos propósitos, para que siempre uno defienda la familia, uno defienda la vida y uno defienda la presencia de Dios en este mundo. Porque una sociedad sin Dios es una sociedad destructiva en todos los niveles. Que Dios nos acompañe. Amén.